La niebla matinal envolvía el antiguo monasterio de Santa María dei Martiri, situado a las afueras de Merano. Las paredes de piedra gris, cubiertas de hiedra, se alzaban entre la pálida bruma, dando al edificio un aspecto fantasmal. El padre Antonio Ferretti estaba de pie ante el altar, terminando la misa anual en memoria de los difuntos. Su voz, normalmente firme y segura, sonaba ahora apagada, con un ligero temblor. Tras completar la oración por las almas de las 5 monjas desaparecidas hacía 31 años, se santiguó. Los pocos feligreses presentes, en su mayoría ancianos, respondieron al unísono, amén. Habían pasado 31 años desde el día en que las 5 monjas desaparecieron sin dejar rastro del monasterio. 31 años de oraciones, búsquedas y esperanza que se desvanecía poco a poco. Para la mayoría de los habitantes de Merano, la tragedia se había convertido desde hacía tiempo en una vieja historia que se contaba a los turistas en las largas tardes de invierno. Pero para el padre Antonio, cada aniversario era como una herida abierta, porque entre las desaparecidas se encontraba su hermana menor, Laura. Tras la misa, los feligreses se marcharon lentamente, algunos se quedaron para dar el pésame al sacerdote. Las frases tradicionales, repetidas año tras año, habían perdido hacía tiempo su sinceridad y se habían convertido en un simple ritual de cortesía. Antonio asintió y les dio las gracias, repitiendo las mismas respuestas por costumbre. En días como este, los recuerdos volvían con especial fuerza, junto con las dudas que ocultaba cuidadosamente a sus feligreses. ¿Cómo podía Dios permitir tanto sufrimiento? ¿Por qué no había habido ninguna señal, ningún indicio sobre el destino de las hermanas desaparecidas? Recordaba a Laura de niña, con los ojos brillantes y una voz suave que podía conmover hasta los hombres más duros. Cantaba en el coro de la iglesia desde pequeña, cuando a los 18 años anunció que quería tomar los hábitos, nadie se sorprendió. La música sacra era su vocación y el monasterio de Santa María, con su antigua tradición de cantos gregorianos, parecía el lugar perfecto. Antonio recordaba el día en que llevó a su hermana al monasterio. Abril de 1990, los manzanos en flor, el aire impregnado de los aromas de la primavera. Laura llevaba un sencillo vestido gris y una maleta con lo estrictamente necesario. Sus ojos brillaban de emoción por la nueva vida que le esperaba. Hablaba de su deseo de glorificar al Creador a través de la música, calificándolo como el verdadero propósito de su vida. 3 años después, desapareció junto con otras 4 monjas. Sin dejar rastro. Para siempre. Ni una sola pista. El sonido de un cuerpo al caer sacó a Antonio de sus tristes pensamientos. En las últimas filas de la iglesia yacía un anciano. El sacerdote corrió hacia él, intuyendo que probablemente la ayuda llegaría demasiado tarde. El rostro del anciano se había vuelto azul y tenía los ojos en blanco. Era Marco Bianchi, un antiguo pastor conocido por su excentricidad, que vivía en una remota cabaña en la montaña. En los últimos años, rara vez bajaba al pueblo. Antonio lo reconoció enseguida. A lo largo de los años, Marco había acudido a él varias veces, insistiendo en que oía cantar a las monjas en las montañas. Antonio, como todos los demás, pensaba que estaba un poco chiflado. La última vez que se vieron fue hacía aproximadamente un año, cuando Marco intentó convencerlo de que subiera a las montañas a escuchar las voces angelicales. Antonio se había negado educadamente, alegando que estaba muy ocupado. Ahora, al mirar al anciano moribundo, el sacerdote sintió una punzada de culpa. Antonio se arrodilló a su lado, tratando de encontrarle el pulso. Los labios del moribundo se movieron en un susurro apenas audible. Habló del canto que siempre oía en las montañas, de cómo nadie le creía, y mencionó a una mujer vestida de rojo que supuestamente sabía la verdad. Su mano cayó inerte y sus ojos se vidriaron. Antonio los cerró y rezó una breve oración. Unos minutos más tarde, llegó la ambulancia, pero los médicos solo pudieron confirmar la muerte por un ataque al corazón. Las palabras del moribundo seguían atormentando al padre Antonio. Sabía que Marco Bianchi llevaba años afirmando que oía voces de mujeres cantando en las montañas. Los lugareños pensaban que era un anciano extraño, quizá incluso loco. Pero, ¿y si había algo de verdad en lo que decía? ¿Y quién era esa mujer de rojo? Al día siguiente,
Tras el funeral de Marco, Antonio decidió subir a su cabaña en la montaña. Hacía mucho tiempo que no iba a la montaña y la subida era dura. El sendero rocoso serpenteaba entre pinos, cada vez más empinado. Antonio tuvo que parar varias veces para recuperar el aliento, apoyándose en las rodillas. A sus 59 años, todavía estaba fuerte, pero los años y una vida mayoritariamente sedentaria habían pasado factura. La vieja cabaña se alzaba en una empinada ladera con una hermosa vista del valle y del monasterio. El techo estaba hundido y las paredes se habían oscurecido con el paso del tiempo y el mal tiempo. El pastor no tenía parientes y la cabaña parecía abandonada desde hacía muchos años. La puerta no estaba cerrada con llave, solo cubierta con un trozo de lona. En el interior, había una luz tenue y olía a madera vieja. La única habitación estaba escasamente amueblada, una cama de madera, una mesa, un par de sillas y una cómoda vieja. Sobre la mesa había una lámpara de queroseno y un libro abierto. En un rincón había una pequeña estufa, fría desde hacía tiempo. Unos finos rayos de sol se filtraban a través de las grietas de las paredes, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Antonio no sabía exactamente qué estaba buscando, pero intuía que las palabras del moribundo no habían sido casualidad. En la pared colgaba una fotografía descolorida del monasterio, aparentemente tomada en algún momento de la década de 1980. Debajo había un cuaderno gastado encuadernado en cuero. El sacerdote lo abrió y se quedó paralizado. Las páginas estaban llenas de fechas y notas breves, todas escritas con una letra cuidada. 12 de junio de 1997. Volví a oír el canto. Ladera sur, alrededor de medianoche. 3 de septiembre de 1999. El canto es más fuerte. Suena como el Salve Regina. 24 de diciembre de 2005. Oigo villancicos. Nadie me cree. Las anotaciones continuaban año tras año, hasta el mes pasado. Marco Bianchi había documentado sistemáticamente las veces que había oído cantar desde algún lugar de las montañas. Un canto que sonaba como los cantos gregorianos, como los que interpretaban las monjas de Santa María. Hojeando las páginas, Antonio se topó con otra nota recurrente: el vestido rojo volvió a aparecer. La primera entrada de este tipo databa de 2001, y otras similares aparecían cada pocos meses. La última estaba escrita hacía solo 2 semanas, vestido rojo en la base. Mirando hacia el monasterio. Ella lo sabe todo, sin duda. Mientras seguía registrando la cabaña, Antonio encontró una caja de madera debajo de la cama. Dentro había mapas antiguos de la zona, unos prismáticos y un montón de fotografías. La mayoría de las fotos mostraban el monasterio o las laderas de las montañas cercanas. Pero algunas destacaban la figura borrosa de una mujer con un vestido rojo de pie entre los árboles. No se le veía la cara, solo una silueta recortada contra el verdor. Al salir de la cabaña, Antonio oyó un débil gemido. De la esquina de la casa salió lentamente un viejo perro pastor. El pelaje blanco y negro de su cara se había vuelto gris hacía tiempo, tenía una oreja rota y la mirada de sus profundos ojos marrones parecía casi humana. De un collar de cuero gastado colgaba una placa de latón con el nombre, Bruno, grabado. «Hola, amigo», dijo Antonio en voz baja, extendiendo la mano con cuidado. «Tú debes de ser el perro de Marco». El perro le olisqueó los dedos con cautela y luego se acercó, dejando que Antonio le acariciara la cabeza. El sacerdote se dio cuenta de que el animal parecía muy hambriento. «¿Quién va a cuidar de ti ahora, murmuró, mirando a su alrededor. Cerca de la cabaña, Antonio encontró un cuenco con restos de comida y una vieja olla llena de agua. Cerca había una bolsa de comida para perros. Llenó el cuenco y observó con satisfacción cómo Bruno comía con avidez. «Es hora de que me vaya», dijo una vez que el perro hubo terminado. «Buena suerte». Pero cuando Antonio empezó a bajar por el sendero, Bruno lo siguió a cierta distancia. El sacerdote intentó varias veces que el perro se marchara, pero Bruno se mantuvo obstinadamente detrás de él, como si cumpliera un deseo tácito de su difunto amo.
Decidiendo que el perro encontraría el camino a casa cuando volviera a tener hambre, Antonio se concentró en los objetos que había cogido de la cabaña del pastor. Sacó el montón de fotos del bolsillo. Bruno se abalanzó de repente y presionó el hocico contra las fotos, como si reconociera algo importante. Intrigado por la reacción del perro, Antonio miró más de cerca las fotos y le dio la vuelta a una. En el reverso estaba escrito, Julia, 2018. Antonio esforzó su memoria. Julia, el nombre le recordaba vagamente a alguien. Le vino a la mente un rostro, una mujer delgada, de mediana edad, con cabello castaño y mirada intensa. Julia Rossi, la dueña de una boutique de moda en el centro de la ciudad. Se había mudado a Merano hacía unos 10 años, pero siempre se había mantenido muy reservada. Patrocinaba eventos de la ciudad, pero nunca aparecía en persona. Y sí, parecía tener predilección por la ropa roja. Antonio cogió el cuaderno y las fotos y volvió al pueblo. Bruno lo siguió todo el camino, como una sombra. El día estaba llegando a su fin y las calles estaban llenas de turistas que disfrutaban del cálido clima primaveral. Antonio se detuvo frente a la boutique llamada Julia. «Espérame aquí», le dijo al perro, señalando un pequeño banco cerca de la entrada. Para su sorpresa, Bruno se sentó obedientemente, como si estuviera acostumbrado a esperar fuera de las tiendas mientras su dueño hacía las compras. Antonio pensó que Marco probablemente había venido a la ciudad a menudo con el perro. La boutique, Julia, estaba situada en la calle principal, en un edificio histórico restaurado. Los escaparates brillaban, mostrando ropa de diseño a precios desorbitados. Dentro de la tienda, Antonio preguntó a una joven dependienta si podía hablar con la dueña. La chica le dijo que la señora Rossi rara vez iba a la tienda, pero le dio la dirección de su villa a las afueras de la ciudad. Añadió que la dueña valoraba mucho su privacidad y no le gustaban las visitas inesperadas. Tras recibir la dirección, Antonio salió a la calle. Bruno esperaba pacientemente en el mismo sitio. El cielo se había nublado, presagiando lluvia para la tarde. Dudó. ¿Realmente merecía la pena ir a la casa de un desconocido basándose en los extraños escritos de un pastor muerto? Parecía una locura. Pero el misterio sin resolver de la desaparición de su hermana lo había atormentado durante 31 años. Si había la más mínima posibilidad de descubrir la verdad, tenía que aprovecharla. Una vez tomada la decisión, el sacerdote se subió a su viejo Fiat. Para su sorpresa, Bruno saltó al asiento trasero antes de que pudiera cerrar la puerta. «No, no», dijo Antonio, tratando de empujar al perro hacia afuera. «No puedo llevarte conmigo». Pero Bruno se tumbó en el asiento, con las orejas gachas, dejando claro que no se iba a mover de allí. Tras varios intentos fallidos, Antonio se rindió. «Está bien. Puedes venir. Pero compórtate». La carretera salía de la ciudad y se adentraba en una zona montañosa bordeada de lujosas villas. La casa de Julia Rossi resultó ser una estructura moderna de cristal y hormigón, claramente diseñada por un arquitecto de renombre. La casa estaba aislada, rodeada por una alta valla y un espeso seto. Antonio aparcó junto a la verja y pulsó el botón del videoportero. No hubo respuesta. Volvió a llamar, manteniendo pulsado el botón más tiempo. Seguía sin haber respuesta. Había empezado a llover y se estaba convirtiendo en un aguacero. Antonio estaba a punto de marcharse cuando notó un movimiento detrás de la verja. Un elegante jaguar negro se detenía frente a la casa. La verja automática se abrió y el coche entró lentamente. Antonio tomó una decisión en una fracción de segundo. Atravesó rápidamente la verja antes de que se cerrara, con Bruno deslizándose silenciosamente detrás de él como una sombra. Una mujer salió del coche con un elegante abrigo rojo. Cuando vio al sacerdote, se quedó paralizada, con una mezcla de sorpresa y recelo en el rostro. Pero cuando sus ojos se posaron en el perro, se abrieron de par en par al reconocerlo. «¿Bruno?», dijo. «¿Cómo es posible? ¿Conoce a este perro?», preguntó Antonio, sorprendido por su reacción. Julia se recompuso rápidamente y su expresión se volvió hermética.
Quizá vi uno parecido. En las montañas. Con un pastor, respondió fríamente. ¿Qué quieres? ¿Cómo has entrado en mi propiedad? Antonio le explicó el motivo de su visita, mencionando a Marco Bianchi y sus notas. Decidió no mencionar a la mujer de rojo, ya que se había dado cuenta de lo tensa que se había puesto al oír hablar del pastor. Tras una larga pausa, Julia le dejó entrar a regañadientes, solo porque la lluvia arreciaba. El interior de la casa era tan moderno como el exterior. Muebles minimalistas, cuadros abstractos en las paredes y grandes ventanas panorámicas con vistas a las montañas. Julia le ofreció café a Antonio, moviéndose con rigidez, como una muñeca mecánica. Mientras preparaba la bebida, el sacerdote observó en silencio la habitación. Bruno, al que se le había permitido entrar a pesar del evidente disgusto de la anfitriona, deambulaba por la habitación, olfateando y gimiendo suavemente de vez en cuando. Su comportamiento parecía extraño, como si estuviera buscando algo, o a alguien, familiar. A través de la ventana panorámica, Antonio vio un coche oscuro aparcado en una colina frente a la villa. Los faros estaban apagados y era difícil saber si había alguien dentro. Una extraña sensación de inquietud se hizo más fuerte. La atención del sacerdote se centró en una fotografía enmarcada en plata, una joven Julia rodeada de un grupo de chicas, todas con togas y birretes. Al darse cuenta de su interés, la anfitriona le explicó a regañadientes que la foto había sido tomada en la Universidad de Bolonia en 1985, donde ella había estudiado historia del arte. Respondió a todas las preguntas de Antonio sobre las monjas desaparecidas con respuestas breves y evasivas, evitando el contacto visual. No tengo nada que decirte al respecto, espetó finalmente en respuesta a otra pregunta. Cuando ocurrió, ni siquiera vivía en Merano. Antonio estaba convencido de que ella ocultaba algo. Durante la conversación, su mirada se posó en una pequeña acuarela colgada en la pared, el monasterio de Santa María, representado desde un ángulo poco habitual que solo se podía ver desde un punto concreto de las montañas. El estilo le resultaba familiar, muy similar al de la hermana Elisa, una de las monjas desaparecidas, conocida por su talento artístico y por pintar paisajes para las postales del monasterio. En ese momento, Bruno, que había estado explorando la habitación, se detuvo de repente frente al cuadro. Lo olisqueó, levantó la cabeza y dejó escapar un aullido sordo que poco a poco se convirtió en un sonido inquietantemente parecido a una melodía. Julia se estremeció y dejó caer la taza, que se rompió en el suelo con un estruendo. Se puso pálida y le empezaron a temblar las manos. «Por el amor de Dios, sacad a ese perro de aquí», exclamó. «Me está asustando». Cuando Antonio preguntó por la acuarela, señalando la firma en la esquina que se parecía a las iniciales de la hermana Elisa, Julia perdió la compostura. Con firmeza, casi suplicando, le pidió al sacerdote que se marchara. De repente, como por accidente, tiró un jarrón con flores. Mientras Antonio ayudaba a recoger los fragmentos, ella se inclinó y le susurró tan bajo que apenas pudo oírla. «Esta noche. A medianoche. El mirador sobre el monasterio. Ven solo. Me están vigilando». Sin embargo, en voz alta, gritó que llamaría a la policía si no se marchaba inmediatamente. Con lágrimas en los ojos, Julia prácticamente empujó al sacerdote y al perro fuera de la puerta, dejándolos bajo la lluvia torrencial con innumerables preguntas y la creciente certeza de que la mujer sabía mucho más de lo que decía. Esa noche, Antonio no volvió a casa. En su lugar, se registró en un pequeño hotel al pie de la montaña, donde, por un suplemento, aceptaron alojar a un huésped con perro. Hasta bien entrada la noche, Antonio estudió el cuaderno de Marco Bianchi, buscando patrones en las anotaciones, mientras Bruno dormía acurrucado a sus pies. Por la mañana había dejado de llover, pero el cielo seguía gris y pesado. Antonio llamó a su viejo amigo Paolo Ricci, profesor de geología de la Universidad de Milán, que se encontraba en Merano para asistir a una conferencia. Tras explicarle la situación, el sacerdote convenció a su amigo para que le ayudara a investigar la ladera de la montaña donde, según las notas de Marco, se había oído cantar con más frecuencia. Paolo se mostró reacio al principio, calificándolo todo de fantasía y pérdida de tiempo.
Pero cuando Antonio mencionó la repentina muerte de Marco y el comportamiento tenso de Giulia Rossi, el geólogo accedió a regañadientes. «Solo lo hago porque tú me ayudaste cuando nadie creía en mi teoría del agua subterránea», dijo Paolo. «Pero no esperes que encontremos nada después de 30 años». Al ver a Bruno, Paolo arqueó una ceja. «No sabía que tenías un perro». «Es una larga historia», respondió Antonio. «Era de Marco Bianchi. Y ya sabes, la gente del pueblo decía que Marco había servido en el ejército como adiestrador de perros en su juventud, entrenaba perros de búsqueda y rescate. Pasó años enseñando a sus perros a encontrar personas y rastrear sonidos en las montañas. Eso podría explicar el extraño comportamiento y la increíble sensibilidad de Bruno». Los amigos se adentraron en las montañas con un georadar, un dispositivo utilizado para detectar huecos bajo la superficie. Bruno corría delante, deteniéndose de vez en cuando y esperándolos, como si les estuviera indicando el camino. Durante varias horas, registraron sistemáticamente la zona marcada en el cuaderno del pastor. Al caer la tarde, el dispositivo emitió de repente una serie de señales agudas, lo que indicaba la presencia de una gran cavidad artificial a unos 20 metros bajo la superficie. La forma de la cavidad era demasiado regular para ser una cueva natural, claramente apuntaba a algo artificial, posiblemente un búnker o algún tipo de instalación subterránea. «Increíble», susurró Paolo, mirando la pantalla. «Nunca hubiera pensado que realmente había algo aquí». «Lo siento, Antonio. Parece que tu intuición era correcta». En ese momento, se dieron cuenta de que Bruno, que había estado merodeando cerca, se había quedado paralizado. Se quedó completamente inmóvil, con las orejas erguidas y el hocico apuntando al suelo. Entonces, el perro comenzó a excavar furiosamente cerca del lugar que acababan de escanear. «¿Qué le pasa?», preguntó Paolo. «No lo sé», respondió Antonio, acercándose. «Bruno, ¿qué has encontrado?». El perro siguió excavando con determinación, apartando la tierra con las patas traseras. Pronto apareció un objeto metálico en la superficie. Antonio se arrodilló y ayudó a limpiar la tierra. Era un pequeño tubo metálico que sobresalía ligeramente del suelo. ¿Un conducto de ventilación?, supuso Paolo, arrodillándose a su lado. Antonio limpió con cuidado la parte superior del tubo, quitando la tierra y las hojas. La abertura estaba cubierta por una rejilla oxidada. Pegó la oreja al tubo y escuchó. Silencio. Entonces, tan débil que apenas se distinguía, se oyó un sonido. Era la voz de una mujer cantando el Ave María. «Paolo», susurró Antonio, apenas capaz de contener la emoción. «¿Hay alguien ahí abajo? Oigo cantar». Antonio recordó que esa zona había sido de importancia estratégica durante la guerra. Todavía se encontraban restos de fortificaciones y estructuras defensivas en las montañas. Paolo sugirió ponerse en contacto con expertos y obtener permisos oficiales para excavar, insistiendo en que cualquier acción no autorizada podría ser peligrosa, además de ilegal. Pero Antonio no podía esperar. Algo le decía que no quedaba mucho tiempo. Continuaron buscando una entrada hasta el anochecer, pero no encontraron nada. Bruno los llevó a varios conductos de ventilación, pero ninguno era lo suficientemente ancho como para que pasara una persona. Paolo insistió en que regresaran al pueblo y prometió ponerse en contacto con especialistas a la mañana siguiente. Cuando Antonio regresó al hotel, encontró un pequeño sobre sin remitente en la recepción. Dentro había una nota: medianoche. El mirador sobre el monasterio. Ven solo. G. El reloj marcaba las 10:30 de la noche. Antonio dudó. Ir a una reunión en un lugar apartado por la noche era arriesgado. Pero la curiosidad y el deseo de saber la verdad eran más fuertes. Cogió una linterna, una chaqueta abrigada y se puso en marcha. Bruno, que estaba dormitando sobre la alfombra cerca de la cama, se levantó de un salto y se dirigió hacia la puerta. «No, amigo», dijo Antonio. «Esta vez te quedas aquí». El perro se sentó obstinadamente junto a la puerta, sin apartar los ojos de él. La nota decía que fuera solo, le explicó Antonio,
sintiéndose un poco ridículo al hablarle al perro como si fuera una persona. Podría ser peligroso. Pero cuando el sacerdote abrió la puerta, Bruno se coló entre sus piernas y salió corriendo al pasillo. Tras varios intentos fallidos por traerlo de vuelta, Antonio suspiró y aceptó su compañía. Al fin y al cabo, un par de ojos extra, y sobre todo un olfato tan agudo, podrían ser útiles. El mirador estaba a unos 20 minutos a pie del monasterio, encaramado en un pequeño acantilado. Durante el día, los turistas acudían allí para tomar fotos panorámicas. Por la noche, el lugar estaba desierto y extrañamente silencioso. Los únicos sonidos eran el susurro de las hojas con la ligera brisa y el ulular lejano de un búho. Antonio llegó antes de la hora acordada y esperó sentado en un banco de piedra. Bruno exploraba incansablemente la zona, olfateando y escuchando. Las nubes se disiparon, dejando al descubierto un cielo estrellado y una luna casi llena, que proyectaba una luz plateada y fantasmal sobre el valle. El monasterio, abajo, parecía un grabado medieval, con sus contornos góticos enmarcados contra las oscuras montañas. Sentado en silencio, el sacerdote recordó cuántas veces había venido allí con Laura cuando era niño. Ella siempre decía que, si se escuchaba con atención, se podía oír a los ángeles cantar desde el monasterio. En aquel entonces, él pensaba que era solo una fantasía infantil. De repente, Bruno se puso en alerta. Aguzó las orejas, se le erizó el pelo del cuello y un gruñido sordo retumbó en su garganta. Antonio miró a su alrededor e instintivamente puso la mano sobre la cabeza del perro para calmarlo. Exactamente a medianoche, oyó el sonido de pasos que se acercaban. De entre las sombras de los árboles emergió una figura femenina envuelta en una capa oscura con capucha. Era Giulia Rossi. A la luz de la luna, su rostro parecía más viejo que durante el día. Las profundas ojeras y las arrugas en las comisuras de los labios delataban una gran tensión interior. «Gracias por venir», dijo Giulia en voz baja, mirando a su alrededor con nerviosismo. Su mirada se posó en Bruno. «Te pedí que vinieras solo». «No quiso quedarse en el hotel», respondió Antonio. «Es el perro de Marco Bianchi. Muy testarudo». «Sé de quién es el perro», dijo Giulia con brusquedad. «Y sé lo inteligente que es». «Por eso», se interrumpió. «No importa. No tenemos mucho tiempo». «No podía hablar en casa», continuó, mirando constantemente por encima del hombro. «No es seguro. Me vigilan». «Pareces una mujer asustada», observó Antonio. «¿Quién te sigue? ¿Y qué tiene que ver todo esto con mi hermana y las otras monjas?» Giulia lo miró durante un largo rato, como si estuviera decidiendo si decir algo. Antonio rompió el silencio. «He visto el cuadro que tienes en la pared. Es obra de la hermana Elisa, ¿verdad?» Ella asintió lentamente, ajustándose la capa. Tras una larga pausa, Giulia decidió finalmente decir la verdad. En 1993 había estado en el convento, estudiando manuscritos antiguos para su tesis sobre la historia del arte religioso. La hermana Elisa, historiadora del convento, la había ayudado a trabajar en los archivos. El último día de su visita, las monjas habían descubierto algo en el sótano, al parecer documentos de la Segunda Guerra Mundial. Giulia se marchó esa noche y a la mañana siguiente se enteró de la desaparición de las monjas. Bruno se levantó de repente y corrió hacia el borde del mirador, donde se detuvo, olfateando y mirando fijamente en la oscuridad. «Viene alguien», susurró Giulia tensa. Antonio llamó al perro, pero Bruno no respondió. La sensación de inquietud se hizo más fuerte. El sacerdote le preguntó a Giulia por qué nunca había contado a la policía lo que había pasado. Su respuesta estuvo llena de amargura: lo había intentado. Al día siguiente de la desaparición de las monjas, Giulia volvió al monasterio, pero la zona ya estaba acordonada. Le contó a un agente su conversación con las monjas de la noche anterior y le dejó sus datos de contacto, pero nadie volvió a ponerse en contacto con ella. Mientras tanto, Bruno volvió a gruñir en voz baja. Tenía la mirada fija en un sendero del bosque. «Alguien nos está observando», susurró Giulia. «Tenemos que irnos. Ahora».
Mientras bajaban apresurados por el empinado sendero, Giulia continuó con su relato. Una semana después de la desaparición, ella misma fue a la comisaría para hablar con el capitán Morelli, que dirigía la investigación. Su reacción había sido muy extraña. Afirmó que ella se había equivocado con las fechas e insistió en que ese día no había visitado el monasterio ningún extraño. Además, le insinuó sutilmente que podría tener problemas para obtener su título si seguía insistiendo en su versión de los hechos. Joven y asustada, Giulia había decidido no interferir más. Morelli, murmuró Antonio, recordando al imponente oficial con presencia autoritaria que había tenido una brillante carrera. Pero, ¿por qué regresaste a Merano hace 10 años? ¿Y por qué empezaste a vigilar el monasterio? Giulia se volvió, con los hombros tensos. El sonido de ramas que se rompían resonó detrás de ellos. Tenemos que seguir adelante, dijo con urgencia. Hay otro camino para bajar. Mientras caminaban, Giulia le explicó que, tras obtener su título, había trabajado en la Universidad de Bolonia. Un día, mientras hojeaba periódicos antiguos, se topó con un artículo sobre el extraño suicidio de Franco Valentí, el mismo ingeniero que había dirigido la restauración del monasterio y era la última persona conocida que había visto con vida a las monjas. Había ocurrido solo un mes después de su desaparición. Le entregó a Antonio una hoja de papel doblada con un árbol genealógico de la familia Valentí. Franco era hijo de Aldo Valentí, un oficial que había servido en esa región durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, la familia se había vuelto extremadamente rica e influyente, con empresas constructoras, propiedades y fuertes conexiones con el gobierno. Veo el nombre de Ernesto Valentí. ¿Es el hijo de Franco?, preguntó Antonio. No, ese es su hermano menor. Tras la muerte de Franco, Ernesto heredó todo el patrimonio y lo multiplicó. Hoy en día, Ernesto controla la mitad de los negocios de Merano y tiene una gran influencia política. Estoy convencida de que la desaparición de las monjas, la muerte de Franco y la familia Valentí están relacionados. Resultó que, 10 años antes, tras la muerte de su madre, Giulia había encontrado una extraña nota. En ella, su madre escribía que sabía la verdad sobre el convento y temía por la vida de su hija. Su madre había trabajado como enfermera en el hospital donde, durante la década de 1940, habían sido atendidos oficiales nazis, entre ellos Aldo Valentí. En su diario, describía cómo Valentí había realizado experimentos inhumanos con los prisioneros. ¿Crees que la asesinaron?, preguntó Antonio. Estoy casi segura. Justo antes de morir, mi madre había empezado a recopilar documentos sobre las horribles actividades de Aldo Valentí durante la guerra. Después de su muerte, vendí el apartamento de Bolonia, me mudé a Merano y abrí la boutique, para tener una fuente de ingresos legal y una razón para estar cerca de los asesinos de mi madre. Cuando Antonio le preguntó qué había descubierto en todos esos años de observación, Giulia admitió que no era mucho. Ernesto Valentí era muy cauteloso. Pero había notado que cada año, en el aniversario de la desaparición de las monjas, visitaba un lugar específico en las montañas, el mismo lugar donde habían descubierto el hueco subterráneo ese mismo día. 3 años atrás, había oído cantar a una mujer que entonaba un canto gregoriano, cuyo eco parecía provenir del subsuelo. Desde entonces, la vigilaban, había personas extrañas merodeando por su casa, alguien la había registrado mientras ella no estaba y a menudo oía ruidos sospechosos en su teléfono. Era claramente obra de Valentí. De repente, de una curva del camino, surgió una figura oscura con una pistola. Giulia dio un grito ahogado. Bruno se abalanzó hacia adelante, pero se oyó un disparo sordo y el perro gritó, volando hacia atrás. «Bruno», gritó Antonio, corriendo hacia el perro, pero una mano fuerte lo agarró por el hombro. Un hombre alto con un abrigo caro salió de entre los árboles. Era Ernesto Valentí. «Qué agradable sorpresa», dijo con una sonrisa fría. Un cura, un periodista y el perro del viejo loco. Como en una novela policíaca. A una señal de Valentí, sus guardias los obligaron a ambos a arrodillarse. El hombre rico se puso lentamente un par de guantes caros. «Ahora podemos hablar como personas civilizadas». A punta de pistola,
Valentí exigió a Giulia que explicara por qué había decidido revelar ahora todo lo que había descubierto. La mujer respondió con firmeza: la muerte de Marco Bianchi no había sido un accidente. Había visto el coche de Ernesto cerca de la cabaña de Marco la noche antes de que muriera en la iglesia. Al principio, el miedo le había impedido aceptar la ayuda del sacerdote, pero luego se dio cuenta de que podría ser la última oportunidad de sacar a la luz la verdad sobre un criminal cruel y poderoso. Al oír esto, Valentí estalló de rabia y abofeteó a Giulia. El sonido seco resonó en los acantilados y la sangre brotó de su labio partido. Ahora tu estúpida investigación no sirve para nada, dijo con frialdad. Los dos sabéis demasiado y todas las pruebas serán destruidas inmediatamente. Lástima que esto termine aquí para vosotros. ¿Qué les hiciste a las monjas?, preguntó Antonio, tratando de ganar tiempo como fuera. Valentí se detuvo, pensando si responder. Luego se encogió de hombros. ¿Yo? Nada. Eso fue cosa de mi difunto hermano. Franco siempre fue sentimental y débil. Cuando las monjas descubrieron los documentos sobre las actividades de nuestro padre durante la Segunda Guerra Mundial, entró en pánico. En lugar de simplemente deshacerse del problema, decidió encerrarlas en un viejo búnker. ¿Un búnker? Ernesto sonrió con aire burlón. Sí, un búnker. Es un refugio de guerra. Nuestro padre lo utilizaba para, digamos, proyectos especiales. Casi nadie lo sabía. Franco le dio otro uso y encerró allí a las monjas. El idiota pensaba que estaba siendo misericordioso, les daba comida, agua, libros. Incluso construyó una capilla improvisada allí abajo. Valentí sonrió con sarcasmo y añadió que, cuando se enteró de la estupidez de su hermano, ya era demasiado tarde para cambiar nada, así que tuvo que mantener el sistema que Franco había establecido. Antonio estaba horrorizado. ¿Esas personas habían mantenido a las monjas bajo tierra durante años solo para proteger su reputación? ¿Solo para enterrar el oscuro legado de los experimentos inhumanos de su padre durante la guerra? Valentí respondió con indignación fingida que él no era un asesino ni un criminal, que solo se había asegurado de que cierta información importante permaneciera enterrada, literalmente. ¿Crees que se trata solo del nombre de la familia?, añadió Valentí con frialdad. Nuestra empresa tiene la mitad de los contratos de la región gracias a mi influencia. Si se descubre la verdad sobre mi padre, no solo perderé mi reputación, sino contratos por valor de miles de millones de euros. ¿Crees que dejaría que 5 monjas lamentables destruyeran lo que mi familia ha construido durante décadas? Mataste a tu hermano, gritó Giulia, escupiendo sangre. Franco se lo buscó. Quería confesarlo todo, expiar los pecados de nuestro padre. Era un sentimental. No entendía que nuestra riqueza, nuestro estatus, nuestros contratos con el gobierno, todo depende de la reputación de la familia. Cuando Antonio preguntó por Marco Bianchi, Valentí respondió irritado que el anciano se había vuelto demasiado molesto, vagando por los conductos de ventilación durante años, escuchando. Lo que más le preocupaba era el perro inteligente que siempre reaccionaba a los ruidos que venían del subsuelo. La gente empezaba a notar su extraño comportamiento. Así que tuvo que encargarse del pastor demasiado curioso. De repente, sonó el teléfono de Valentí. Echó un vistazo a la pantalla y respondió secamente: bien. Procedan de inmediato. Luego se volvió hacia los cautivos con una sonrisa fría. Mientras estamos aquí charlando, mis hombres están destruyendo todas las pruebas del búnker. Pronto no quedará nada, ni siquiera la última monja. Es una pena, después de tantos años de cuidados, pero no me han dejado otra opción. A estas alturas, Valentí se había cansado de la conversación sin sentido. Con calma, ordenó a sus hombres que se ocuparan de los cautivos y luego se deshicieran de los cadáveres en la cantera. Les dijo que también acabaran con el perro. Valentí se daba la vuelta para marcharse cuando oyó un débil gemido detrás de él. Para sorpresa de todos, Bruno, a pesar de sus heridas, se levantaba con dificultad. Sangrando por un costado, el perro cojeaba hacia el guardia que sostenía la pistola.
«Dispara a ese animal», espetó Valentí irritado. El guardia levantó el arma, distraído por un instante. Eso fue todo lo que hizo falta. Antonio se abalanzó sobre él y lo empujó con todas sus fuerzas. El hombre cayó y soltó el arma. En ese mismo momento, Giulia arañó la cara del segundo guardia, que gritó y la soltó. «¡Corred!», gritó Antonio, agarrando al herido Bruno. Se deslizaron por una pendiente empinada hacia la espesa maleza mientras los disparos y las maldiciones de Valentí resonaban desde arriba. Giulia empujó a Antonio hacia una grieta apenas visible entre las rocas. Se pegaron a la fría piedra mientras los hombres de Valentí pasaban corriendo con linternas. Bruno gimió en silencio entre los brazos del sacerdote por el dolor. «El perro necesita ayuda», susurró Antonio. «Y tenemos que llegar al búnker lo antes posible. Tenemos que ir a la policía». Giulia negó con la cabeza enérgicamente e insistió en que la policía no les ayudaría, ya que muchos agentes estaban a sueldo de Valentí. Tendrían que encontrar la entrada ellos mismos. Tras años observando a Valentí, sospechaba que la entrada podía estar escondida en los antiguos túneles que se encontraban bajo una cantera de mármol abandonada. Avanzaron con cautela por el oscuro bosque, evitando los caminos y los espacios abiertos. Giulia iba delante con confianza, como si hubiera recorrido ese camino muchas veces antes. Al cabo de media hora, llegaron a los restos cubiertos de maleza de unas antiguas estructuras de piedra. En el pasado, allí se había extraído mármol y, durante la guerra, los alemanes habían utilizado los túneles para almacenar armas. Antonio dejó a Bruno en el suelo con cuidado y alumbró con la linterna un túnel que se adentraba en la montaña. Sin dudarlo, entraron en la oscuridad. El túnel se bifurcaba en varias direcciones, pero Giulia elegía cada camino sin vacilar. Antonio solo podía imaginar cómo conocía tan bien aquel lugar. El aire se volvía más frío y húmedo a cada paso hasta que, por fin, llegaron a una puerta metálica empotrada en una pared de piedra. «Aquí», susurró Giulia. «Esta debe de ser la entrada al búnker». La puerta estaba cerrada con un pesado candado. Bruno, herido, se acercó a la pared junto a la puerta y empezó a arañarla con la pata, como si intentara mostrarles algo. Antonio iluminó con la linterna y descubrió un pequeño hueco, oculto bajo la suciedad y las telarañas. Dentro había una llave. «Increíble», susurró. «¿Cómo lo sabía?». Giulia explicó que los perros podían percibir olores mucho más allá de la capacidad humana. Quizás Marco había estado allí antes, observando a Valentí, y Bruno había recordado el lugar. Afortunadamente, la llave encajaba en la cerradura. Detrás de la puerta había un pasillo de hormigón con cables eléctricos que recorrían el techo y luces tenues. Bruno, aunque debilitado por sus heridas, avanzó con determinación. El pasillo les condujo a una gran sala, un centro de control con equipos de radio, mapas polvorientos en las paredes y armarios metálicos. Pero la sala no se parecía del todo a un búnker militar estándar. Una de las paredes estaba decorada con murales religiosos primitivos, y en una esquina, había un altar improvisado hecho con cajas y tablones, cubierto con una tela descolorida, un crucifijo y velas quemadas. «Lo hicieron ellas», susurró Giulia. «Las monjas». Antonio asintió en silencio. Lo sentía, su hermana había estado allí. Sus manos habían tocado esas paredes, ese altar. De repente, Bruno aguzó el oído y soltó un aullido ahogado, y luego corrió por uno de los pasillos laterales. Lo siguieron y pronto llegaron a otra puerta. Desde detrás se oían sonidos débiles, un susurro, un golpe suave, y lo más sorprendente, una canción apenas audible. Una voz de mujer cantaba el Ave María. El corazón de Antonio se detuvo. Reconocería esa voz en cualquier parte. «Laura», susurró, acercándose a la puerta. «Laura, ¿estás ahí?». La canción se detuvo abruptamente. Tras un momento de silencio, oyeron pasos lentos y arrastrados. «¿Quién está ahí?», preguntó una voz débil e insegura. «Laura, soy yo, Antonio. Tu hermano. He venido a por ti». Se oyó un jadeo ahogado,
seguido del sonido de alguien cayendo de rodillas. ¿Tony? ¿Eres tú de verdad? ¿O estoy oyendo voces otra vez? Soy yo, hermana. He venido a llevarte a casa. Antonio intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave por dentro. Giulia supuso que debía de haber un pestillo y le pidió a Laura que intentara abrirla deslizándola. Tras varios minutos angustiosos, oyeron un chirrido metálico y pasos pesados, pero la puerta permaneció cerrada. Tengo miedo, susurró Laura desde el otro lado. ¿Y si es otro sueño? He soñado tantas veces que venías a buscarme, Tony. Esto no es un sueño, hermana, temblaba la voz de Antonio. Soy real. ¿Vas a abrir la puerta? Tras una larga pausa, la puerta se abrió lentamente con un chirrido. Por el hueco, vieron parte de un rostro, un ojo cauteloso y una piel pálida y arrugada. Dios mío, susurró Laura al reconocer a su hermano. La puerta se abrió más. Ante ellos se encontraba una anciana con un hábito gastado y muy remendado que parecía una túnica de monja. Su corto cabello gris y su rostro arrugado por el paso de los años delataban décadas sin ver la luz del sol. Pero sus ojos, oscuros y profundos, eran los mismos que Antonio recordaba de su infancia. Laura, susurró, dando un paso adelante con los brazos extendidos. La monja retrocedió ligeramente, como protegiéndose. Todo su cuerpo temblaba. No te acerques demasiado, susurró. No estoy acostumbrada a la gente. No he visto a nadie más que al guardián durante muchos años. Antonio se detuvo, dejándole espacio. Luego extendió suavemente la mano. Soy yo, Laura. Tu hermano Tony. He venido a llevarte a casa. La monja dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro. Con dedos temblorosos, le tocó la mejilla, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Has envejecido, susurró, y en su voz brilló una chispa de la antigua Laura. Tienes canas. Tú también, dijo Antonio en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. De repente, Laura se echó en sus brazos y se apretó contra su pecho. Su cuerpo temblaba por los sollozos, los que había reprimido durante décadas. Antonio la abrazó con fuerza, temeroso de soltarla, como si fuera a desaparecer de nuevo. Cuando pasó la primera oleada de emoción, Antonio le preguntó por el guardián que había mencionado. Laura le explicó que así llamaban al hombre que les traía comida, agua, a veces, libros y velas. Siempre llevaba una máscara y nunca mostraba su rostro. Antonio se dio cuenta de que se refería a Valentí. Mirando más allá de su hermana, hacia el interior de la celda, le preguntó si estaba sola. Laura negó con la cabeza y señaló la esquina de la habitación, donde había cruces de madera improvisadas sobre pequeños montículos de tierra. Con dolor en la voz, le contó el destino de las otras monjas. La hermana Giovanna fue la primera en morir, le falló el corazón. Luego Marta, de neumonía. Francesca aguantó más, pero falleció en 2009. Elisa, a quien Laura llamaba su segunda madre, estuvo con ellas hasta hace 2 años. Cuando su atónito hermano le preguntó cómo habían sobrevivido todos esos años, Laura le explicó que, al principio, estaban bien atendidos. El primer guardián, que parecía haber sido Franco, parecía preocuparse sinceramente por ellos. Después de que él desapareció, las cosas se pusieron más difíciles. Pero entonces ocurrió un verdadero milagro, las monjas encontraron un manantial subterráneo detrás de una de las paredes. El segundo guardián, presumiblemente Ernesto, traía comida con mucha menos frecuencia, a veces solo una vez a la semana, normalmente solo sobras de su propia mesa. Así que las monjas aprendieron a cultivar setas en la oscuridad, cazaban murciélagos que entraban por los conductos de ventilación e incluso comían insectos y gusanos. La supervivencia se convirtió en su oración diaria. Bruno, que se había quedado atrás, se acercó cautelosamente a Laura. Ella se estremeció al principio, pero luego extendió la mano con vacilación para tocarle la cabeza. Este viejo perro, susurró con una ternura inesperada. Oía su voz por encima de nosotros, cerca de los conductos de ventilación. A veces nos hablaba, aunque no podía vernos.
Creo que era el único que creía que seguíamos vivos. El perro se tumbó a sus pies, como si por fin hubiera cumplido su misión. De repente, desde algún lugar más profundo del búnker, se oyó un ruido metálico y voces lejanas. Valentí, dijo Julia tensa. Ha entrado por otra entrada. Tenemos que irnos, ahora mismo. Laura retrocedió aterrorizada, a punto de caer. No. No puedo salir. El guardián nos castigará. Laura, escúchame, dijo Antonio con firmeza pero con suavidad, mirándola a los ojos. Ernesto Valentí es un criminal que te ha retenido aquí contra tu voluntad durante 30 años. Ha matado a mucha gente y también quiere matarnos a nosotros. Tenemos que huir. La monja miró con impotencia hacia su celda, la pequeña habitación que había sido todo su mundo durante las últimas 3 décadas. Pero mis cosas, mi libro de oraciones, el crucifijo. No hay tiempo, dijo Antonio con tono definitivo, tomándole la mano. Tenemos que irnos. Por favor, confía en mí. Temblando, Laura asintió. Dio un paso vacilante más allá del umbral, el primero que daba al exterior en 30 años. Ese pequeño paso le costó todas las fuerzas que le quedaban. Corrieron por los pasillos, llevando en brazos a la ahora débil Bruno. Las voces y los pasos de sus perseguidores se hacían cada vez más fuertes. Cerca de la salida, se oyó un disparo. Una bala impactó en la pared junto a ellos, levantando una nube de polvo. ¡Corre!, gritó Antonio, empujando a Laura y Julia hacia adelante. Una vez fuera de la cantera, corrieron hacia el bosque. Laura avanzaba con paso inestable, sus piernas, poco acostumbradas a correr, tropezaban con cada piedra. Respiraba con dificultad y el sudor brillaba en su pálido rostro. Antonio la sostenía, ayudándola a avanzar por el terreno. Julia llevaba al herido Bruno. Con cada paso, Laura parecía más desorientada. Entrecerraba los ojos incluso bajo la tenue luz de la luna y gemía suavemente cuando la brisa le rozaba la piel. Los sonidos, los olores, las sensaciones de este nuevo mundo la abrumaban tras décadas de aislamiento. No puedo seguir, susurró con voz ronca, a punto de desmayarse. Debes hacerlo, hermana, la instó Antonio. Solo un poco más, por favor. De repente, una granada aturdidora explotó frente a ellos, cegándolos durante unos segundos. Laura gritó de dolor y se cubrió los ojos, que nunca habían visto tanta luz. Antonio la agarró y la arrastró por entre los arbustos, casi ciego él también. Por aquí, gritó Julia, al ver una estrecha grieta entre las rocas. Se metieron dentro y Antonio se dio cuenta con horror de que era un callejón sin salida. Estaban atrapados. Afuera, los hombres de Valentí barrían la zona con linternas. Un haz de luz se deslizó por la entrada de su escondite. Antonio abrazó a su hermana con fuerza, dispuesto a defenderla hasta el final. De repente, se oyó un fuerte aullido procedente de arriba. Era Bruno, de algún modo, el perro había trepado por las rocas y distraía a los perseguidores con sus ladridos. Mientras los hombres de Valentí corrían en esa dirección, los fugitivos aprovecharon la oportunidad y salieron de la grieta, dirigiéndose en dirección contraria. Caminando con dificultad y tropezando, continuaron bajando hacia la carretera. Antonio decidió que tenían que llegar a la ciudad, Valentí no se atrevería a atacarlos en público. Laura se movía como en trance, con los ojos muy abiertos, escudriñando el mundo que la rodeaba. Todo le resultaba extraño y salvaje después de tantos años bajo tierra. Al llegar a una carretera rural, vieron que se acercaba un coche. Antonio se lanzó a la carretera, agitando los brazos desesperadamente. El coche se detuvo. Al volante había un joven que miraba con asombro al extraño grupo, un sacerdote, una mujer bien vestida con un labio partido y una anciana frágil con ropas extrañas. Cuando el conductor preguntó qué pasaba, Antonio le explicó que necesitaban llegar urgentemente a la ciudad, que era una cuestión de vida o muerte. Tras dudar un momento, el joven accedió a dejarlos subir al coche. Laura se quedó paralizada al ver el moderno coche, atónita por su aspecto. Antonio la ayudó a entrar en el asiento y le abrochó el cinturón de seguridad.
Cuando el coche empezó a moverse, entró en pánico y se agarró al asiento. Nunca había experimentado una velocidad semejante. El salpicadero, el rugido del motor, las luces intermitentes. Todo ello asustaba y abrumaba a la monja. Demasiada luz, susurró, cerrando los ojos. Demasiado. Tony, me duele. Antonio pidió al conductor que bajara las luces interiores, explicando que su hermana había estado muy enferma y que tenía los ojos muy sensibles. Una vez en la ciudad, se dirigieron directamente a la sede regional de los Carabinieri. Antonio sabía que la policía local probablemente estaba bajo la influencia de Valentí, pero las fuerzas del orden nacionales respondían directamente a Roma. Al principio, fueron recibidos con escepticismo. La historia de unas monjas que habían pasado 31 años en un búnker subterráneo parecía demasiado inverosímil. Pero cuando Laura comenzó a relatar los detalles de su cautiverio, nombrando a personas fallecidas hacía mucho tiempo y describiendo Merano tal como era a principios de la década de 1990, el escepticismo se convirtió gradualmente en asombro. El capitán Giovanni Rossi, un oficial con bigote, ordenó una operación inmediata. Si el búnker realmente existía y contenía pruebas de los delitos descritos, había que investigarlo de inmediato y arrestar a Valentí. Giulia les advirtió que actuaran con rapidez, ya que Ernesto intentaría sin duda destruir todas las pruebas restantes. Antonio estaba preocupado por Bruno, que seguía en algún lugar de las montañas, y el capitán dio órdenes especiales para que un equipo de búsqueda localizara al perro herido. Mientras se organizaba la operación, un médico examinó a Laura. Insistió en que fuera hospitalizada de inmediato, pero la monja se negó a ir hasta estar segura de que Valentí sería llevado ante la justicia. Laura se estremecía con cada ruido fuerte y evitaba a los desconocidos. Cuando alguien sacaba un teléfono móvil, casi se desmayaba del miedo ante aquel extraño dispositivo parpadeante. Cada nueva experiencia era para ella un milagro y una prueba. Antonio no soltó la mano de su hermana durante mucho tiempo. Después de tantos años de desesperación, por fin estaba allí, agotada, envejecida prematuramente, pero viva. «Cuéntame», susurró Laura, «¿qué ha pasado todos estos años? ¿Nuestros padres?» Antonio le contó que su padre había muerto 5 años después de su desaparición, de un ataque al corazón. Hasta el último día, había creído que ella volvería. Su madre vivió más tiempo y falleció tranquilamente mientras dormía en 2010. Laura recibió la noticia con la misma calma y sabiduría que siempre la habían distinguido. 30 años de aislamiento le habían enseñado a aceptar lo inevitable. ¿Y tú, Tony? ¿Eres feliz siendo sacerdote? La pregunta inesperada hizo que Antonio se detuviera. Sí, supuso que era feliz. Había dudado de sí mismo, especialmente después de su desaparición. Había estado enfadado con Dios, con la Iglesia, con el mundo. Pero con el tiempo se dio cuenta de que ayudar a la gente, darles esperanza, era su verdadera vocación. La operación comenzó al amanecer. Una unidad especial de los Carabinieri rodeó la finca de Valentí, mientras otro equipo se dirigía a la cantera abandonada. Antonio insistió en acompañarlos, temía que sin él no encontraran la entrada secreta al búnker. Sorprendentemente, Ernesto Valentí no intentó escapar. Recibió a la policía en su despacho, bebiendo whisky con calma, como si los estuviera esperando. Cuando le informaron de su detención, el rico hombre se limitó a sonreír con aire burlón. «No probaréis nada», dijo. «Soy un hombre de negocios respetado y estas ridículas acusaciones son producto de una imaginación delirante». Pero Valentí había subestimado la meticulosa documentación que las monjas habían conservado durante su cautiverio. En las paredes de la celda de Laura estaban grabadas fechas, nombres y acontecimientos. Habían registrado todas las visitas del guardián, cada palabra que pronunciaba. Y lo más importante, habían conservado los documentos que lo habían desencadenado todo. En un pequeño nicho debajo del altar improvisado, los investigadores encontraron una carpeta envuelta en hule que contenía documentos desgastados por el tiempo, fotos, informes, listas de nombres, registros de experimentos inhumanos realizados en el búnker durante la Segunda Guerra Mundial. Entre las firmas, un nombre destacaba claramente: Coronel Aldo Valentí.
Igualmente condenatorios eran los diarios de Ernesto, descubiertos durante un registro minucioso de su casa. En ellos, detallaba cómo se había enterado por su hermano de la existencia de las monjas, cómo las había cuidado tras la muerte de Franco y cómo había eliminado sistemáticamente a cualquiera que pudiera revelar la verdad, incluidos la madre de Giulia y Marco Bianchi. Para gran alivio de Antonio, el equipo de búsqueda logró encontrar a Bruno, vivo, aunque debilitado por la pérdida de sangre. El perro fue trasladado inmediatamente a un veterinario. Valentí fue arrestado junto con varios altos funcionarios que habían ayudado a encubrir la verdad durante años. La historia de la monja cantante, como los periodistas apodaron a Laura, se extendió por todo el mundo. Los periodistas se agolparon alrededor del hospital, con la esperanza de conseguir una entrevista o al menos una foto. Una semana después, Laura finalmente se atrevió a mirarse en el espejo. Hasta ese momento, había evitado su reflejo, vagamente consciente de los cambios que el tiempo había provocado. Antonio estaba a su lado cuando entró en el cuarto de baño y se detuvo frente al gran espejo de pared. Una mujer de cabello canoso, con profundas arrugas y mejillas hundidas, la miraba fijamente. Su piel, que no había visto la luz del sol en 31 años, era de un tono pálido y enfermizo, casi translúcida. Solo sus ojos seguían iguales, de color marrón oscuro, con la misma luz interior que tenían en su juventud. Laura se llevó lentamente la mano al rostro, como para comprobar si era realmente ella. Sus dedos temblaban al tocar las arrugas alrededor de los ojos, el pelo corto y canoso, los pómulos afilados. «No me reconozco, Tony», susurró. «¿Dónde está la niña que entró en el convento?» Antonio se colocó a su lado y ahora el espejo reflejaba a un hermano y una hermana, dos personas mayores separadas por el tiempo, pero unidas por la sangre y el dolor compartido. «Sigue aquí», dijo él con ternura, señalando sus ojos en el reflejo. «En tu interior. El tiempo ha cambiado el envoltorio, pero no el alma». Laura siguió mirando su reflejo, acostumbrándose poco a poco a la nueva imagen de sí misma. Las lágrimas se le acumularon en los ojos, pero no lloró. En lugar de eso, enderezó la espalda y echó los hombros hacia atrás, como si aceptara su nuevo cuerpo como su nueva realidad. «Entonces tendré que conocer a esta mujer», dijo con una leve sonrisa. «Aprender a vivir en este nuevo cuerpo». La rehabilitación de Laura avanzó lenta pero constantemente. Su estado físico era sorprendentemente bueno, dadas las circunstancias. Los médicos lo atribuyeron a las rutinas físicas diarias que las monjas habían mantenido incluso durante el cautiverio y a la estricta disciplina que se habían impuesto. La adaptación psicológica fue más difícil. El mundo de 2024 era radicalmente diferente al que Laura recordaba. La primera vez que vio un televisor encendido, retrocedió asustada ante las imágenes en movimiento. Los teléfonos inteligentes le parecían instrumentos de brujería. Cuando Antonio le mostró una videollamada, susurró: «¿Es magia o un milagro de Dios?». Incluso los electrodomésticos más comunes la desconcertaban. Cuando vio un horno microondas, Laura se santiguó y dudó mucho antes de acercarse. El ruido de la ciudad fuera de la ventana del hospital la hacía sobresaltarse y taparse los oídos. Pero poco a poco, empezó a adaptarse. La monja demostró una increíble capacidad de adaptación, acercándose a las nuevas tecnologías y costumbres con curiosidad infantil, cosas que otros daban por sentadas. Giulia Rossi se convirtió en una visitante habitual de la habitación de Laura en el hospital. Entre las dos mujeres se creó un vínculo especial. Giulia comenzó a documentar los recuerdos de Laura sobre sus años de cautiverio, con la intención de escribir un libro que no solo relatara los horrores del pasado, sino que también celebrara la increíble fuerza del espíritu humano. Bruno, cuya vida había sido salvada por los veterinarios, se convirtió en la mascota no oficial del hospital. Pasaba los días en la habitación de Laura, durmiendo junto a su cama, como si siempre hubiera sido su fiel compañero. Para una mujer que se había acostumbrado a la soledad, su silenciosa presencia era un consuelo inestimable. La primavera siguiente, cuando Laura recuperó las fuerzas, Antonio la llevó a las montañas, al monasterio de Santa María dei Martiri. El edificio tenía un aspecto diferente. Después de que se conociera la historia de las monjas, la iglesia había destinado fondos para su restauración completa.
Ahora, nuevas monjas continuaban con la tradición de los cantos sacros. El hermano y la hermana se sentaron en el mismo mirador donde, casi un año antes, Giulia le había revelado la verdad a Antonio. Abajo, el monasterio brillaba con las paredes recién pintadas y un nuevo techo de tejas rojas. Todo ha cambiado, dijo Laura en voz baja, contemplando el valle. Y, sin embargo, todo sigue igual. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Antonio. Laura sonrió, su sonrisa se volvía cada día más natural. Voy a vivir, Tony. Simplemente vivir. Eso es suficiente. Un mes más tarde, Laura decidió volver al monasterio, no inmediatamente como monja, sino primero como ayudante. La priora, una mujer joven pero sabia, la acogió con los brazos abiertos, reconociendo la profunda fuerza espiritual que se escondía tras la frágil apariencia de Laura. Desde el monasterio, la misa vespertina resonaba en la colina. Los mismos himnos gregorianos que Laura había cantado en la cámara subterránea ahora se elevaban libremente sobre el valle. Cerró los ojos, escuchando las melodías familiares, y sus labios articularon en silencio las palabras en latín. Antonio observaba a su hermana con ternura. A pesar del cabello canoso y las arrugas, aún podía ver a la joven que había entrado con él en el monasterio 32 años atrás. Las penurias no habían quebrado su espíritu. Bruno yacía a sus pies, con la cabeza levantada, escuchando el canto lejano, como si él también comprendiera su significado. ¿Sabes qué es lo que más extrañaba, Tony?, preguntó Laura de repente. No era la comida, ni la comodidad, ni siquiera la libertad. Extrañaba el horizonte. La posibilidad de ver a lo lejos. En el búnker, la mirada siempre se detenía en una pared. Pero aquí, dijo, señalando con el brazo la vista panorámica que se extendía ante ellos. Aquí se puede mirar hasta el infinito. Un año después, Antonio se encontraba de nuevo ante el altar del monasterio de Santa María dei Martiri. Pero esta vez, la ceremonia era diferente, no se trataba de un triste recuerdo de los desaparecidos, sino de una misa solemne en memoria de las 4 monjas que no habían vivido para ver su rescate. En las paredes de la capilla colgaban sus retratos, pintados a partir de las descripciones de Laura. En lugar de un puñado de feligreses, la iglesia estaba abarrotada. La historia de la monja cantante había atraído a visitantes de todo el mundo, todos ansiosos por escuchar al coro de Santa María, y especialmente, la voz de la mujer que había sobrevivido 31 años en cautiverio. Laura estaba de pie entre las demás monjas, vestida con el hábito de postulante. Aún no había vuelto a tomar los votos, pero ya había regresado a la vida monástica. Su cabello gris había crecido y enmarcaba su rostro en suaves ondas. Tenía las mejillas sonrosadas por el sol y el aire fresco. En sus ojos, antes acostumbrados solo a la oscuridad, ahora brillaba la luz de las vidrieras. Cuando comenzó el himno, Laura cerró los ojos y cantó. Su voz, pura y penetrante, se elevó bajo la bóveda de la antigua iglesia. La misma voz que había resonado en la oscuridad del búnker ahora llenaba el espacio con la luz del sol. La iglesia quedó en silencio, hipnotizada por el canto de Laura. En su voz, que había soportado décadas de silencio sin perder su claridad, había dolor, alegría y una fe inquebrantable. Muchos de los feligreses lloraban abiertamente. Más tarde, algunos dijeron que habían sentido la presencia de algo superior, como si la voz de Laura se hubiera convertido en un puente entre la tierra y el cielo, entre el pasado y el futuro, entre la desesperación y la esperanza. A los pies de Laura, como siempre, yacía Bruno, con la cabeza apoyada en las patas, escuchando con una expresión de paz absoluta. Al observar a su hermana, Antonio recordó aquel día, hacía un año, cuando Marco Bianchi había muerto en aquella misma iglesia, susurrando sobre una mujer vestida de rojo que cantaba en las montañas. El círculo se había cerrado. De la oscuridad a la luz, del cautiverio a la libertad, de la desesperación a la esperanza. La melodía que cantaba Laura era la misma que Antonio había oído en el búnker. Ave María, un himno a la mujer que se había convertido en símbolo de esperanza y consuelo para generaciones de creyentes. El mismo himno que había ayudado a su hermana a sobrevivir en la oscuridad. Después del servicio, cuando la multitud se había dispersado, Laura se acercó a su hermano.
Vuelves a cantar en el coro, dijo él, sonriendo. Como antes. Como antes, repitió ella, pero diferente. Ahora canto no solo para Dios, sino para ellas. Miró los retratos de sus compañeras. Para que no sean olvidadas. Juntos, salieron al patio soleado del monasterio. Bruno corrió delante, moviendo la cola. La vida bullía a su alrededor, los turistas tomaban fotos del monasterio, las monjas se preparaban para sus clases de la tarde y el viento susurraba entre los árboles. Laura se detuvo, cerró los ojos y volvió el rostro hacia el sol. Su mano se aferraba con fuerza a la de su hermano, igual que en aquellos primeros días de libertad, cuando el mundo aún le parecía abrumador e incomprensible. Un año después, el miedo había empezado a desaparecer. Todavía se sobresaltaba con los ruidos fuertes y evitaba las multitudes, pero cada día conseguía pequeñas victorias. Ayer había llamado por primera vez a Antonio ella sola. Hace una semana se había atrevido a dar un pequeño paseo por el monasterio sin compañía. Sobre ellos se extendía el cielo azul infinito. A lo lejos se alzaban las montañas, las mismas en cuyas profundidades Laura había pasado más de la mitad de su vida. Pero ahora ya no eran una prisión, solo parte del paisaje que enmarcaba su nueva vida. A veces todavía siento que estoy allí abajo, confesó Laura en voz baja, mirando la cordillera. Como si todo esto fuera solo un sueño que estoy teniendo en la oscuridad. Que voy a despertar y no habrá más que paredes y silencio otra vez. Esto no es un sueño, respondió Antonio con suavidad. Y aunque lo parezca, recuerda, siempre hay una salida de la oscuridad. Laura asintió y dio un paso adelante, sin seguir sujetando la mano de su hermano. Caminó despacio, pero con confianza, como alguien que sabe que el camino por delante es largo, pero que lo más difícil ya ha pasado. Y cada día, al amanecer y al atardecer, sobre el valle de Merano, aún se oía la voz de la monja cantante, cuya fe y resistencia habían vencido a la oscuridad y al olvido.